Arturo Vega, artista mexicano quien fuera el creador del logo de los Ramones y manager de la banda, nos cuenta de la obra que presentó en Nueva York, en White Gallery, así como de la conclusión que hace al decir que el rock and roll es como la leche, de venta a la vuelta de la esquina. La pieza esta aquí a mis espaldas es algo que refleja algo de mis pensamientos, de mi sentimiento, de lo que es el rock and roll ahora. Yo soy una persona que creció con el rock and roll. A los 8 años oí a Elvis Presley y cambió mi vida. El rock and roll se convirtió en mi faro de luz, en lo que a mí me guió literalmente desde la Ciudad de México, por ejemplo, a irme a San Francisco en los 60s, desde 1965, pasar el verano del amor, por ejemplo, en San Francisco, ver el Festival de Monterrey con Hendrix y los Who y todos esos artistas que hacían para mí, convertían para mí el rock and roll en una fuerza cultural revolucionaria que iba a cambiar el mundo. Eso era entonces. Ahora el rock and roll está completamente domesticado, absorbido por las corporaciones, por las grandes corporaciones. Eso no quiere decir que el rock and roll no haya perdido todo su valor. El valor que más le queda, yo creo, es el de entretener. Y por supuesto que entretener siempre va a ser válido. Pero el rock and roll como fuerza cultural revolucionaria, como lo fue en sus principios, eso ya no existe. Entonces, esta frase atrás de mí que dice rock and roll like milk, for sale around the corner, expresa exactamente lo que yo pienso del rock and roll ahora. A la distancia nos describe los logros del rock and roll como movimiento social y continúa detallándonos su punto de vista sobre el desarrollo de este actualmente. El rock and roll fue lo que hizo realidad todas las esperanzas, las ambiciones, hasta las fantasías de la juventud de los 50s y los 60s. Lo que se llama, a lo que le decimos youth culture, la cultura de juventud, empieza en los 50s. Empieza precisamente con Elvis. Cuando la gente joven empieza a darse cuenta, a tomar las riendas de su vida, a volverse más independientes y a cambiar el mundo conscientemente, a alzar la voz para intentar cambiar todo lo que consideraban que estaba mal. Por supuesto, el rock and roll cambió el mundo, por supuesto que lo hizo, de mil maneras. Una liberación emocional, la liberación sexual, la liberación religiosa, política. Cambió el rock and roll cambió el mundo de muchísimas maneras. Pero tarde que temprano, eso sucede con todos los movimientos artísticos. Por ejemplo, el punk, ¿verdad? Para hablar de algo que te puedo decir que sé. El punk empieza en el Bowery, un lugar donde, como la frase lo dice, being down on the Bowery, es una expresión en inglés, quiere decir andar en las últimas. El punk no pudo haber empezado más que ahí, porque a bandas como Television, que fue la primera banda que tocó en CBGBs, o bandas como los Ramones, no los iban a dejar tocar en ninguna otra parte. Tuvieron que estar en el Bowery, donde todo se valía, donde no había reglas, porque la única competencia eran entre los borrachines, los alcohólicos, los guainos, ¿verdad? Que entraban a CBGB a las 12 a tomarse su primer trago. Ahí empezó el punk. Ve ahora lo que es el Bowery. Es el barrio de más lujo, más trendy, más de moda de Nueva York. Las rentas exorbitantes. El museo más nuevo de Nueva York, The New Museum, está en el Bowery. Donde estaba CBGB's ahora es la tienda de John Barbatos, ¿verdad? Un diseñador que a mí me gusta y me da mucho gusto que él está ahí en lugar de un banco o de una farmacia, cuál era la alternativa. Pero así han cambiado las cosas. Eso es lo que ha pasado. Así pasa con todo, así pasa con la cultura. El mundo de los negocios, el mundo del dinero, tarde o que temprano se come todo. Y es lo que hicieron con el rock and roll. Ya se lo comieron.